efectivo y poderoso, en este caso que vayan a Narradores del Misterio TV a través de YouTube y vean este vídeo. ¿Sí, compañera? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, compañera. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio TV. ¿Quieres vernos? Ya tienes esa oportunidad. Narradores del Misterio TV a través de YouTube. Podrás ver a todos los componentes de Narradores del Misterio y compartir con ellos tus inquietudes a través de narradoresdelmisterio@gmail.com, narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. Y tras este apasionante paseo que nos ha dado nuestra compañera Silvia Rossi, el rincón mágico por el mundo de la magia, ¿dónde nos vamos a ir directamente? Detective Paranormal, con Víctor Haas, en Narradores del Misterio. Víctor Haas, compañero, estás ahí, ¿no? Muy buenas noches de nuevo, compañero. Muy buenas noches, bienvenido nuevamente, compañero, a tu casa. Y en el día de hoy, para tratar de un lugar... es que yo no sé cómo calificarlo. Explícamelo tú, Víctor. ¿De dónde vamos a hablar, compañero? Yo lo primero que me refería es un lugar diferente. Es la primera vez que traemos en esta sección una prisión. Más concretamente traemos una prisión posiblemente la más famosa del mundo, aunque a día de hoy no esté ya en funcionamiento, que es la cárcel de Alcatraz. La cárcel de Alcatraz, la Roca, ¿no, Víctor? Tal y como se la conocía, es. ¿no? Un lugar que bueno, pues que Guantánamo, ahora ya recordemos que Alcatraz ya no está activa, ¿vale? Pero que Guantánamo sería lo más parecido, lo más similar, ¿no? Allá era donde llevaban a los presos que tenían, bueno, pues sentencias más drásticas y más radicales, y que, bueno, lógicamente lo que se quería conseguir es que no pudieran huir de ninguna manera ni forma de aquel lugar en cuestión, porque estaban en medio del océano, ¿no, Víctor, compañero? Eso es, estaban en la bahía de San Francisco, a unos 40 o 50 kilómetros de tierra. De tierra firme. Correcto. De ahí que se construyera tan lejos. Y esta prisión albergó posiblemente a más de 1.500 reclusos, de los más peligrosos de la época, durante sus 29 años de funcionamiento, entre el año 34, y el año 1963. Entre ellos también el famoso Al Capone, mafioso por excelencia. Pero bueno, la cárcel, sobre todo, ya desde un principio siempre fue misteriosa de algún modo. Ya la forma en la que fue construida, el lugar donde fue construido, de algún modo lo que daba la sensación es que la sociedad de algún modo quería encerrar ahí a sus mayores pesadillas. Hablamos de algo parecido a un islote. Eso es. De un tamaño relativamente grande, en medio del océano, a, como bien ha dicho Víctor, 45 kilómetros de la costa de San Francisco. Y bueno, hay que decir las cosas como son. Si a cualquier preso le daba la iniciativa de saltar al mar, pues ya sabemos lo que se podría encontrar ahí en esas aguas, ¿no, Víctor, compañero? Porque ya se hizo a propósito en una zona en la que los tiburones están, bueno, campando a sus anchas sin ningún tipo de problema, con lo cual se hizo con toda la intención de que preso que caía al agua, preso que ni se preocupaban en ir a buscarlo, ya se convertía en carnada para los tiburones, ¿no, compañero? Eso es, y si no era carnada para los tiburones se ahogaba, simplemente no... Por la situación también geográfica en la que está la isla, también es un lugar donde hay muchísimas corrientes marinas. Cierto. O sea, parece como que el islote se estuvo ahí puesto a propósito para que nadie pudiera escapar de ahí. Como he dicho, las peores pesadillas de esos 29 años de funcionamiento estuvieron encerrados ahí. Claro, es ya que... podéis imaginaros como cárcel lleno de criminales, un lugar cargado, podemos decir, por energía muy negativa. Muy oscura, excesivamente oscura, porque ya no solamente era que era una cárcel de alto riesgo,
que estaba lógicamente resguardada por gente indeseable, y me refiero no a los presos, sino también a los que en este caso se encargaban de la cárcel en cuestión, con lo cual no solamente es que te encontraras a que entre los propios presos se podían matar entre ellos en ocasiones, sino que los propios funcionarios del lugar pues también hacían lo que les daba la gana, porque como nadie les iba a pedir explicaciones, siendo los que estaban allí, los presos que estaban allí, pues no les interesaba a nadie lo que les pudiera suceder, ¿no, Víctor? Así es. De hecho, los guardas de la cárcel eran en muchos casos también personas que habían sido expulsadas de otras cárceles. Me refiero a guardas corruptos, guardas, como has dicho tú perfectamente, indeseables, guardas que, vamos, pegaban a los presos como les daba la gana. Sí, un Guantánamo en toda regla, vamos, en pocas palabras. Gente de la misma calaña que los presos, o sea, no se andaban con rodeos, era simplemente un lugar, muchos lo describieron, gente ya después de que se cerrara llegó a describir incluso como un infierno sobre la tierra. Sí. Sí, porque... de hecho fue cerrada porque se hablaba y se comentaba de que era un lugar que se le puede denominar una de las vergüenzas también de en este caso de los Estados Unidos. Tantos y tantos lugares que se han tenido que cerrar por vergüenza, ¿no, Víctor? Al final, que hablamos de pero seguramente en un futuro hablaremos de hospitales que se han tenido que cerrar por el trato que se le daban a sus en este caso pacientes, o experimentación psiquiátrica, etcétera, que yo sé que mucha gente ha hablado de la etapa o de la época oscura en España en la que sucedían, y no hace falta que hablemos del crimen de Cuenca, que es una auténtica aberración y barbaridad, sino por ejemplo como en Estados Unidos se tenían que tapar las vergüenzas por todos lados, y hay muchos casos en los que, como en el caso de Alcatraz, era poco menos que el infierno, como bien ha dicho Víctor, en la tierra, que aunque fueran criminales, vuelvo a repetirlo, yo creo que la razón o el ser humano como tal está en la tierra no para convertirse en un animal salvaje que sea capaz de llegar hasta ese punto de yo aquí mando y tú me obedeces. Al final yo creo que a esta cárcel ya no se convirtió solamente en eso. Se habla inclusive que el propio Al Capone vivió episodios espeluznantes en la cárcel en cuestión, y no me refiero con los propios criminales, sino hablamos de fenómenos paranormales, porque la ubicación y el lugar, la fuerza del agua, la negatividad que había en ese lugar potenciaba de una manera brutal los fenómenos en el lugar en cuestión, ¿no, Víctor? Así es un lugar cargado de energía muy negativa. De los fenómenos paranormales empezaron a suceder prácticamente desde el principio de la existencia. Muchos presos aseguraban ver sombras, ver presencias dentro de sus celdas por las noches. Algunos aterrorizados llegaban incluso a orinarse encima, porque lo que veían, y encima estando... Porque si estás ahora libre, sales corriendo y se acabó la historia. Ahí, entre cuatro paredes, no podías hacer otra cosa que taparte la cabeza con una manta. Si la y tenías. Esperar que esa aparición, si la tenías, y esperar que esa aparición desapareciera. Yo recuerdo un caso que me explicaban de la prisión de Alcatraz. Ahora mismo el nombre se me dio de la cabeza, pero hablaban de un caso de un preso que tenía, bueno, lo habían cualificado de preso que a nivel psicológico, psiquiátrico no estaba en condiciones. Bueno, pues comentan que este preso llevaba 2 o 3 días, bueno, pues allá lógicamente los funcionarios dicen que hacen su labor, pero bueno, después que un preso no aparezca, o si aparezca, pues bueno. Y cuando fueron a su celda, dice que se lo encontraron debajo de la cama muerto. O sea, debajo de la cama estamos hablando. O sea, una persona que en realidad, o sea, imaginaos el punto de pánico, de terror, ya por el simple hecho de estar entre auténticos psicópatas, sino que en un momento dado no sea que te estés enfrentando a algo físico, sino que te estás enfrentando a algo intangible, algo que te puede incluso llegar a dañar, porque si algo hemos dicho, Víctor, cientos de veces aquí, es que ese tipo de entidades sombra o demoníacas tienen algo que no tienen
los fantasmas que reconocemos como tal, y es que tienen la fuerza y la energía suficiente para dañarte tanto física como mentalmente, ¿no, compañero? Así es, o sea, es un lugar donde estoy convencidísimo de que hay demonios, o sea, eso no lo dudo. Simplemente un lugar donde creo que las almas que pueda haber, ninguna va a ser positiva. Igual que ahora vamos a cualquier hospital de los que hemos ido en conexiones de dimensiones y tal, y hay un poco de todos, hay lugares más cargados con energía negativa y otros menos cargados. Aquí sí que podemos decir, y estoy convencido de ello, que las energías que hay, si no son demonios, que también estoy seguro de los hay, por lo menos son almas totalmente atormentadas y almas de algún modo malignas. ¿Vale? O sea, es un sitio donde a día de hoy, convertido en un museo, la gente no va a gusto. Claro. De hecho, van a ver el lugar en cuestión. Yo, por ejemplo, soy muy fan de un youtuber mexicano que se llama Luisito, bueno, el canal se llama Luisito Comunica, y él estuvo en Alcatraz. Y si no habéis visto el vídeo, él mismo lo comenta y lo dice. Es que yo estaba deseando venir aquí a San Francisco a conocer el lugar, pero cuando me marcho de aquí, me marcho triste. Me marcho triste porque sé que quien haya estado aquí ha tenido que vivir un infierno. Y cuando estamos hablando de un infierno, estamos hablando de que todo ser humano puede llegar a cometer el crimen más vil y más cruel que pueda cometer, pero no por eso deja de ser humano. Entonces, si hay aquel dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no sienten. Qué confundidos estamos, ¿no, Víctor, compañero? Ojos que no ven, corazón que no siente. Porque si nosotros, las personas que estamos relacionadas con el mundo del misterio, pensáramos así todos, ojos que no ven, corazón que no siente, pues por ejemplo cuando nuestro compañero Víctor va a un hospital y hace una sesión psicofónica, pues no se dirigiría a los niños, en este caso, que pueda haber en el lugar, con respeto, como a los mayores que puedan haber en el lugar con respeto, o en este caso las personas adultas que puedan haber en el lugar, ya entidades, en este caso energéticas, que pueden estar en el lugar, con el respeto que merecen, ¿no? Al final esto de ojos que no ven, corazón que no sienten, o corazón que no siente, desgraciadamente es algo que se está llevando a la propia humanidad por delante, ¿no, Víctor, compañero? Pues sí, por desgracia sí. Es un lugar, desde luego, que vamos, no se lo recomendaría ni al peor de mis enemigos. Eso de estar encerrado ahí, recluido ahí, debió ser de verdad traumático para muchos de los que estuvieron ahí. De hecho, también hay gente, tiempo después de que lo cerraran, que llegó a asegurar que en el lugar, luego tras salir de prisión, más de uno requirió tratamiento psicológico. Eso los que no se quitaron la vida, ¿no? En este caso, antes de salir de allí, ¿no, compañero? Y salir de la cárcel para entrar luego a lo mejor en un psiquiátrico, porque todo lo que habían vivido ahí dentro, pero a nivel paranormal y a nivel normal, había tenido que ser horrible. De hecho, el lugar intentaron en un principio, querían dejarlo totalmente abandonado, como borrarlo del mapa. Correcto. Pero debido a las presiones sociales, etcétera, ya que esto había servido pues como los campos de concentración. Correcto, compañero. Ahí te lo iba a decir yo. No deja de ser una parte de la historia que está ahí, pero que no deja de ser algo que se intenta en la medida de lo posible que esté ahí para que no vuelva a suceder. Desgraciadamente es que en Estados Unidos esto parece que no funciona. No aprenden la lección. Y bueno, pues no tienen bastante con haber tenido un Alcatraz y tienen un Guantánamo. Y si algún día se cierra Guantánamo, que Obama se pasó 2 candidaturas, o 2, en este caso, legislaturas, diciendo que iba a cerrarlo, pues ahí quedó bien abierto. Y ahora el señor Donald Trump, pues bueno, ya es capaz de decir que es capaz de meter a Guantánamo a alguien que estornude, literalmente. Porque claro, esto va así, ¿no, compañero? Así es, tristemente. Así estoy seguro que en Estados Unidos y en otros muchos lugares del mundo existen cárceles, si no iguales, porque iguales me parecería muy fuerte, sí parecidas a la cárcel de Alcatraz,
Y de todas maneras, yo personalmente, en mi caso como investigador, yo todavía no he tenido la suerte de investigar en una prisión